Bueno, pues bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta aula abierta. Esta aula abierta, soy Antonio Mendoza, director de formación. Daría la persona principal, Juan Arrese. Juan nos va a acompañar en esta aula abierta sobre la transparencia en la empresa, claves para el registro retributivo y de igualdad salarial. Son los mejores. Juan es consultor de políticas de igualdad, diversidad, que es abogado de compliance laboral. Pertenece a la World Compliance Association, forma parte del grupo de trabajo de igualdad y tercer sector, ¿verdad, Juan? Así es. Y es experto en elaboración e implantación de planes de igualdad para empresas y formador en materia de igualdad. Juan nos va a dejar también el correo suyo por si tenéis cualquier duda, ¿verdad? Que está colocado. Yo creo que lo lógico es que arranquemos directamente con lo que es la sesión, pero dar unas breves instrucciones, ¿vale? Sois muchos al otro lado, no sé si es que me escucháis bajo, así que voy a levantar la voz. Sois muchos al otro lado, con lo cual vamos a hacer la sesión directa hasta el final. Abriremos un turno de dudas, pero vais a participar en medio de la sesión. Vamos a lanzar un par de sondeos, a ver si nos permite la maquinaria poder lanzar los sondeos. Y una cosa muy importante que siempre os decimos es que son anónimos. Lo que queremos ver es qué hay al otro lado, porque seguramente nos encontremos una gran diversidad, y saber cómo estáis en esta situación en la que sabemos que, pues bueno, que más puede amenazar son las sanciones, pero la realidad es que esto, pues ya sabéis que es un proceso que durará en el tiempo y que yo creo que al final, eso Juan, que sabe mucho más que desde luego nos dirá si abordará absolutamente a todas, que ya de por sí esto. Así que sin más, Juan, cuando tú quieras, puedes, si quieres, avanzar la presentación, porque ya eres presentador. Adelante. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Lefebvre por la oportunidad que me brinda de poder compartir este webinar con todos ustedes. Las circunstancias sociosanitarias y empresariales son las que son y todos estos webinars, pues al final, son para compartirlo de la manera que lo hacemos. En principio, comentarles cosas muy básicas, ¿no? Como son que el tema que estamos tratando es un tema que efectivamente es totalmente novedoso y que además de ser novedoso, es un tema aburrido. ¿Y por qué digo aburrido? Porque al final vamos a hablar de una serie de tablas vinculadas a un Excel, pero claro, que tiene unas implicaciones dentro de nuestra organización interna y externamente de una forma fundamental y va a afectar a nuestro día a día y a nuestro clima laboral. En este sentido, tenemos un bloque que vamos a intentar describir y analizar compartiéndolo con todos ustedes. En este sentido, ¿qué es fundamental? Pues los instrumentos de transparencia retributiva. Entre ellos se encuentra la herramienta del registro retributivo y todo lo que conlleva al mismo, como el acceso al registro, las sanciones, etcétera, etcétera. Y al final, todo esto está relacionado con la auditoría salarial, que es otro de los instrumentos fundamentales para conseguir en la empresa el principio de igualdad retributiva, junto con el último, que es efectivamente el tema de la negociación colectiva. Sin más, queremos que efectivamente sea súper participativo y vamos a, como decía Antonio, ir incorporando algunas pequeñas preguntas para conocer de alguna manera a las empresas y a los responsables de empresas que se encuentran al otro lado de la misma. Sí, perdona, antes de lo que sería el sondeo, ¿Sí? nos dicen que no estáis escuchando bien, así que vamos a hacer una prueba de sonido, ¿vale? No vamos a tardar nada. Un segundo, por favor, vamos a ver si efectivamente tenemos el sonido bajo. Un segundo.
Vale, vamos a ver si ahora nos escucháis un poquito mejor. Lo único, Juan, igual tenemos que levantar un poquito más la voz, ¿vale? Sí. Porque sí, parece ser que sí. Venga. Alejandro, ¿lanzas tú el primer sondeo? Muy bien, bueno, tenéis lanzado el primer sondeo, es 1 minuto, son 2 preguntas. Lo que tenéis que hacer simplemente es marcar qué tipología de empresa sois, ¿vale? Aquí se nos ha olvidado una E que lo habíamos puesto y está puesta aquí, que es administración pública, nos lo ponéis en el chat. Si nos marcáis dentro de la administración una opción, dentro de la administración una opción, si tu empresa tiene plan de igualdad, y le dais a enviar. ¿Vale? Y vamos a ver cómo estamos al otro lado. ¿Vale? Sí que es corto el sondeo porque tenéis máximo 30 segundos. Y bueno, pues hay un predominio de la empresa pequeña, Juan. Sí, Es cierto que, bueno, como pasa habitualmente en España, o sea, sí. hay una masa grandísima de empresa pequeña y luego hay pues, empresas medianas y empresas grandes. Pero curiosamente sí que tenemos un volumen de empresas grandes, potente, y digamos un volumen del siguiente tramo, el de 50 a 150. Alejandro, ¿nos muestras las estadísticas? Cierra, cierra, por favor. Vale. Eh, bueno, en cuanto a lo que es estadísticas, sí, bueno, aquí hablan, pues, por ejemplo, empresas grandes. Vale, en cuanto a lo que son estadísticas de tener o no tener, lo que tenéis la gran mayoría es no implantado el plan de igualdad. ¿Por qué? También atiende en parte a que las respuestas que son menores de 50, con una serie de obligaciones, pero la realidad es que hay un porcentaje alto, de, digamos, 1 de cada 4 que sí lo tiene implantado. Pero, Ujú. dicho de otra manera, 3 de cada 4 no lo tienen implantado y 1 de cada 4 sí. Bueno, cuando tú quieras. Sí. En relación a lo que dice Antonio y viendo un poco la fotografía o la radiografía de las empresas que estáis al otro lado, pues aquí vemos en esta transparencia pues el censo de empresas que están obligadas a tener el registro retributivo. Como veis, en España tiene la obligación de tenerlo 1.326.161 empresas, ¿vale? Empresas con menos de 10 trabajadores hay 1.148.000, que es el 86,6% de las empresas que están obligadas también al registro retributivo. Las empresas de 10 a 49, como vais viendo, van bajando el censo y van bajando los porcentajes para al final finalizar con empresas de más de 250 trabajadores, que hay unas 4.498 y que solo representa el 0,3%. Efectivamente, este tipo de empresas, pues con el tema del registro retributivo, pues ya se han puesto las pilas, ¿vale? Para efectivamente tenerlo con los medios internos que tienen a su alcance. Este trabajo, ¿no? Vamos a entrar ya en materia. Como todos y todas sabéis, el registro retributivo es una obligación que ya la teníamos desde el Real Decreto 6/2019, que ahí modificó el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 28, en su artículo 28.2, y donde efectivamente decía que todos los empresarios y todas las empresas tienen la obligación, con independencia de su tamaño, de tener efectivamente un registro retributivo. Sí que es cierto que con la entrada en vigor, ahora que ya es obligatorio, del Real Decreto 902/2020, en su artículo 5 y 6, desarrolla el registro retributivo. En estos dos artículos, pues también se incorpora la parte vinculada a la auditoría salarial que ya estaba en el Real Decreto 6/2019, pero que influye a todas aquellas empresas que van a hacer un plan de igualdad o que ya tienen un plan de igualdad porque tienen que hacer una evaluación específica y especial sobre la valoración de los puestos de trabajo vinculado a las políticas retributivas. Sí que tenemos que tener claro que el registro retributivo, por tanto, es ya sea para una empresa de 2 trabajadores o más, o de 1 o más. Si, por ejemplo, tenemos 10 trabajadores o 50 y todos son hombres, también tengo que hacer un registro retributivo. Si todos son mujeres, también tengo que hacer el registro retributivo. Con lo cual,
esta obligación ha venido para quedarse y efectivamente no hoy por hoy responde a las circunstancias dentro de la información que se puede obtener de las políticas retributivas de cada una de las empresas, pero que poco a poco efectivamente se va a ir desarrollando la normativa legal y con la casuística a la cual nos podamos enfrentar. En este registro retributivo, ya sabemos, incluye a toda la plantilla, al personal directivo y a los altos cargos y efectivamente afecta a todas las organizaciones profesionales y empresariales. En este sentido, se incluyen, aparte de las empresas, las que pueden ser sociedades autónomas con personal asalariado, todo tipo de sociedades, fundaciones y asociaciones. Y no debemos olvidar que la administración pública también tiene la misma obligación, con los mismos condicionantes, aun con sus especialidades, el registro retributivo. Básicamente, ¿qué contendrá este registro? Pues contendrá convenientemente desglosadas, ¿vale? Una serie de tablas, ¿vale? Donde nos aparecerá por una clasificación profesional que podrá ser la que tengamos en el convenio colectivo o una que efectivamente nuestra empresa tengamos ya desarrollada e implantada. Ahí tendremos que ir calculando las medias aritméticas y las medianas de lo realmente percibido en el año natural. Este año natural debemos tener en cuenta y conceptualmente utilizar el del año anterior, que nos sirva, ¿vale?, de origen para empezar a comparar con el siguiente año, ¿vale? Que estas tablas, ¿qué comprenderán? Pues al final será una con la clasificación o la agrupación profesional que hayamos tenido que utilizar en función de nuestra compañía, ¿vale? Pero sí que tendrá diferentes tablas relacionadas con el salario base, con el tema de los complementos y con el tema de las percepciones extrasalariales. Y luego una global que tenga el salario bruto anual, ¿vale? Por ejemplo, en el tema del 190 que tenemos por cada uno de nuestros trabajadores y luego, pues efectivamente clasificado por género con sus diferentes porcentajes y su clasificación o grupo profesional. El detalle se puede bajar a diferentes niveles, a diferentes puestos de trabajo o a cualquier otro sistema de clasificación aplicable. Todo ello está en el marco del artículo 5 del Real Decreto 902/2020 que absolutamente desarrolla todo lo que estamos comentando. Por tanto, la única diferencia que tenemos en el registro retributivo es, por un lado, que tengo la obligación, según el artículo 5, de hacer un plan de igualdad y entonces tengo que hacer la auditoría salarial y, por tanto, tengo que hacer una evaluación de los puestos de trabajo vinculados a la política retributiva o, si no tengo que hacer o todavía no lo he hecho, porque no estoy obligado a ello, tendré que coger mi convenio colectivo, hacer una agrupación de la clasificación profesional por los diferentes grupos y efectivamente hallar los salarios medios promedios y las medianas por género. Y efectivamente hallar los porcentajes, ¿vale? Para que de alguna manera ese porcentaje, si es superior al 25%, pues está la presunción legal de que se considera brecha salarial. La brecha puede aparecer en el registro en cualquiera de las tablas. No es solo efectivamente en una. Y luego esa diferenciación a favor del género o del sexo de hombre o de mujer deberá ser explicada siempre y cuando supere el 25%. Nosotros aconsejamos que cualquier diferenciación sea analizada en profundidad, ¿vale? Y efectivamente en la columnita de observaciones se explique por qué se produce o como consecuencia de se produce esa diferencia en porcentaje, sea más significativa o menos significativa. Dicho eso, al ser un instrumento nuevo, nos encontramos en qué hacemos para hacerlo. Pues muy fácil. Por un lado tenemos los compromisos que han adquirido el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad, y entonces han lanzado ahora el 14 de abril una herramienta de registro retributivo y también de autodiagnóstico que nos sirve para saber al final si hay brecha salarial o no hay brecha en nuestra empresa y se puede descargar pues en la correspondiente dirección de la página web. No obstante,
sí, debemos enfrentarnos a diferentes circunstancias, porque podemos ser una empresa que tenga varios convenios colectivos de aplicación. Entonces, ¿cuál utilizamos? Pues esa problemática es sencilla de resolver y a su vez lo sencillo es complicado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer esa clasificación profesional agrupando los puestos de trabajo establecidos en cada una de las clasificaciones de los convenios colectivos, pero que estén armonizadas para que sean de igual valor. Y en ese momento poder anualizar absolutamente todo y normalizarlo para que se puedan hacer comparaciones que sean correctas. Por tanto, el registro, como veis, pues es una obligación absolutamente para el empresario, sea público o privado, para todo tipo de empresas y organizaciones empresariales. Debe tener las características que estamos viendo en esta transparencia y con una serie de contenidos muy básicos, que es la clasificación por género, las retribuciones percibidas, la clasificación profesional, el tema de la elaboración del mismo, que ya hemos visto que es una obligación por parte del empresario. Lo que pasa que en ningún momento nos hablan de un formato obligatorio, sino que es un formato libre. Por tanto, la herramienta que tiene el Ministerio es voluntaria para todo aquel que la quiera utilizar como guía para hacer su registro retributivo. Y no nos debemos olvidar en ningún momento que a todos o generalmente podemos tener externalizada la gestión de las nóminas, y en esa gestión de las nóminas nos encontramos que casi todas las aplicaciones, y por no dar nombres de ninguna, generan o han creado un módulo de registro retributivo que efectivamente nos ayuda a tenerlo y cumplir con la normativa vigente. Otra cosa es las sorpresas que nos podamos encontrar una vez que está elaborado y ha producido su información. Las diferencias que podamos encontrar, pues tenemos que analizarlas en profundidad para evitar efectivamente que se produzcan esas diferencias que son o se pueden considerar brecha salarial. En ese sentido, deberíamos luego hacer unas políticas y unas acciones para, una vez conocido a qué se deben y que no sean por discriminación ni por género, intentar minorarlas en un plazo razonable de tiempo. Otra cosa que es clave y es una obligación del registro retributivo, pues el tema de la información, ¿no? Claro, pensamos que esto es un instrumento de la dirección o de recursos humanos. Pues no, es un instrumento efectivamente global. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una herramienta, por un lado, para promover acciones en el caso que haya diferencias retributivas significativas por género, y por otro lado, tienen acceso al mismo todos los representantes de toda la RLT o delegados de personal de nuestra propia empresa, si es uno o como son 20. Y por otro lado, si no tenemos delegados de personal o RLT o comités de empresa, pues efectivamente cualquier persona de la plantilla nos lo puede solicitar. Como veis en esta transparencia están todos los casos, pero hay diferenciaciones. El registro es totalmente accesible a la RLT o al comité o a los delegados de personal, y si no los hay, a la plantilla, aquellos que soliciten conocer efectivamente su diferenciación en porcentaje en la clasificación profesional donde estén incorporados, se le trasladará como información ese porcentaje de diferenciación entre el hombre y la mujer. Si nos tiene que preocupar o no el registro retributivo, pues sí, nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque efectivamente la Inspección de Trabajo, a partir de ahora, ¿vale?, que ha entrado en vigor el Real Decreto 902 con el desarrollo del registro retributivo, pues va a empezar a iniciar también su proceso de inspección para revisar en las diferentes empresas pues la existencia o no del registro retributivo, la información o no al delegado personal o al comité de empresa, la existencia o no de diferencias en porcentaje que pudieran ser significativas y que pudieran ser considerados
siempre y cuando superen el 25% como actos discriminatorios. Y con todo ello, como veis, en esta transparencia, todas las sanciones que están vinculadas a la misma. La verdad es que si no hay representación, la sanción es más pequeñita, puede llegar hasta 625 euros, pero efectivamente, si hay comité de empresa y hay representación, no hay registro retributivo o no se le da acceso a la RLT, pues podemos llegar a tener, y dependiendo de la compañía, pues hasta una sanción que puede llegar hasta 187.000 euros. Con lo cual, esto es un tema muy serio, es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí también trasladamos el tema de la falta de la auditoría salarial o auditoría retributiva. ¿Por qué? Porque, como ya hemos hablado antes y hemos comentado, todas aquellas organizaciones empresariales a partir de 50 personas trabajadoras tienen pues que realizar esa auditoría salarial, ¿vale? Y esa evaluación de puestos de trabajo por agrupaciones de interés, ¿vale? Donde esos puestos tengan el mismo valor de cara a su valoración y clasificación en el registro salarial. Sí que es importante en esta parte de la auditoría salarial que está pendiente y se da en el Real Decreto 902 un plazo de 6 meses, tanto el Ministerio de Trabajo e Igualdad, para sacar otra guía que nos pueda ayudar a la valoración de esos puestos de trabajo. Esta guía pues tendrá una serie de indicaciones, porque al final son indicaciones, para que nos ayuden a mejorar esa valoración y será al final una valoración alfanumérica. ¿Qué quiere decir? Para que no haya dudas, al final los números te dan muchas respuestas. Hoy por hoy no hay una metodología específica, sino que hay metodologías privadas de diferentes consultoras y compañías que lo están ya ofertando en el mercado. Sí que es cierto que nosotros internamente podemos tener esta evaluación de puestos de trabajo y esta valoración, pero lo normal y ayuda mucho más a los stakeholders es la opción y la posibilidad de que sea mucho más objetivo el que te lo pueda realizar una empresa o una consultora externa. Además de que efectivamente es un trabajo que hay que tenerlo muy bien soportado porque la inspección de trabajo en el momento que realice esa inspección te va a pedir el soporte, ¿vale? De cómo has llegado a esa valoración y por qué, con lo cual es muy importante guardar y que esté efectivamente, sea el procedimiento muy objetivo y esté muy motivado para que no tengamos ningún tipo de problema. En el registro retributivo nos podemos encontrar con varios bloques, ¿no? Y al final es hacer las 3 tablas que hemos comentado. Una global, bueno, 4 tablas. Una global, ¿vale? Donde esté el salario bruto anual, todo lo percibido por cada una de las personas trabajadoras de mi organización y luego por conceptos retributivos. Habrá que hacer una tabla en hoja de Excel y hay distintas formas de hacerlo que contemple el tema del salario base, que es la retribución fijada por unidad de tiempo de obra, que puede variar en función también de los contratos de cada una de las personas. Otra de complementos salariales que contemple la antigüedad, las pagas extraordinarias, la participación en beneficios, los complementos del puesto de trabajo, etcétera, etcétera, las primas a la producción, la residencia en provincia, bueno, toda esta historia que al final es muy importante. Pero claro, nos podemos encontrar con sorpresas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 36 complementos salariales. Pues, por ejemplo, ya tenemos un problema con la herramienta del ministerio, que solo permite tener 35 conceptos. Luego habría que agrupar el 36 con uno de ellos. También es cierto que nos puede pasar lo mismo con las percepciones extrasalariales. Y aquí tenemos una relación de las mismas. La herramienta del ministerio también solo nos permite 5, ¿vale? Solo 5 conceptos o 5 percepciones que pueden estar. Sí que es cierto que nos estamos basando un poco en esta guía voluntaria de herramienta pública, porque no debemos olvidar lo que hablábamos antes, que todas las herramientas de gestión de nóminas están sacando su módulo de cálculo del registro salarial. Y hay sorpresas. ¿Por qué? Porque no en todas
son coincidentes, la metodología para obtener el resultado final. O sea, podemos encontrarnos en un momento determinado que si yo calculo mi registro retributivo con una aplicación X, por no hacer ningún tipo de publicidad ninguna, y la comparo con lo mismo, con la herramienta que me aporta el ministerio, pues puede haber diferencias en los porcentajes significativos también. Pero eso no nos tiene que preocupar, porque al final lo que tenemos que hacer es explicar, ¿no? Tener claro qué es lo que compone cada una de las tablas y efectivamente en función de eso ser coherente con las desviaciones en porcentaje que se puedan producir. Y como os decía, en las percepciones extrasalariales hay cosas muy sencillas, hay por ejemplo, aplicaciones que te dicen, bueno, pues todas estas percepciones que no tengan retención, pues serán percepciones extrasalariales. Esto puede ser complejo y puede ser complejo ¿por qué? Porque también utilizamos nuestro convenio colectivo y si tenemos varios convenios colectivos, pues tenemos que hacer ahí pues ese detalle individualizado de nuestros complementos y de nuestras percepciones extrasalariales. Y efectivamente nos podemos equivocar, no pasaría nada porque si nos equivocamos siempre lo vamos a explicar. Si realmente nos sorprende una diferencia que nosotros entendemos que no es normal y que no está normalizada, pues lo único que tenemos es que profundizar en ello para aclararlo y efectivamente dejaría de ser esa diferenciación significativa. ¿Qué sabemos que es clave? Todas estas modificaciones y nuevas normativas del Real Decreto 901-2020 que desarrolla los reglamentos de igualdad, el 902 vinculado a la auditoría salarial y al tema del registro de retributivos, al final, como hemos visto, es fundamental el tema de la negociación y de la negociación colectiva y el principio también de transparencia. ¿Qué quiere decir? Que estos temas que efectivamente son tabú porque a todo responsable de recursos humanos le preocupa enormemente que de esta información puedan averiguar si es una empresa pequeñita, oye, van a saber cuál es mi salario medio promedio, cuál es todo lo que percibo yo al año, pues eso puede ser un foco de problemas. Y ese foco de problemas tenemos que evitarlo. Por eso es muy importante cómo agrupamos y cómo hacemos esa clasificación profesional para intentar de alguna manera que estén incorporados, como ya hemos visto, todas las retribuciones, incluidos los directivos y personal de alta dirección y altos cargos, deben estar incorporadas al mismo, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, hacia arriba, en esa pirámide es donde podemos encontrar más diferencias y hacia abajo, que va vinculado más al salario base, vinculado en los convenios colectivos, es donde menos diferencias nos vamos a encontrar. Bien. La parte clave ya sabemos. Primero, debemos, esto es lo que dice la normativa legal, consultar con antelación de al menos 10 días para la elaboración del registro con nuestra RLT o comité de empresa o delegado de personal. Esto en principio la mayoría de las empresas no lo hacen, ¿vale? Primero, lo que se está haciendo y lo que yo estoy viendo en la práctica es, oye, ¿qué problema tengo? ¿Cómo resuelvo mi problema? Primero voy a ver qué me sale y una vez que sepa lo que me sale y cómo me sale y qué datos tengo y qué porcentaje de diferenciación tengo y los he podido explicar, es cuando realmente ya estoy tranquilo y es cuando efectivamente lo hago público y doy acceso al mismo. Pero sí que es cierto que no debemos olvidar que la normativa nos dice que antes de iniciar con el proceso de elaboración del registro, tenemos que hacerles partícipes del mismo a nuestros delegados de personal. ¿Qué es clave? Al final estamos en manos de la tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que al estar en manos de la tecnología hay que tener unos conocimientos básicos. Ya no es hacer un registro retributivo con un Word y hacer una serie de sumas y restas y luego divisiones, promedios, medianas, que efectivamente lo podemos hacer. Y hay muchas empresas que son pequeñas y lo hacen o lo pueden hacer manualmente. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que bueno, que tendrán su registro como lo deben tener, ¿de acuerdo? Pero, además de tenerlo, es fundamental
apoyarnos en una herramienta. Y por eso es necesario que ya muchísima gente tiene una gran formación en todos estos temas y hay que saber, aunque sea a nivel de usuario, para poder manejar las herramientas, tener unos conocimientos básicos de Excel. ¿De acuerdo? Efectivamente, las aplicaciones actuales tienen su base de datos de gestión de nóminas y todas aquellas que han sacado el módulo, pues no hay que saber Excel. Hay que saber manejar nuestra aplicación, pedirle, como tiene toda la información necesaria, efectivamente que nos la saque para tener las tablas que necesitamos para cumplir con el registro retributivo. Por lo tanto, tenemos dos herramientas fundamentales. La que nos provee de nuestro módulo en nuestra aplicación de gestión de nóminas y luego tenemos efectivamente la de el Ministerio de Trabajo y de Igualdad. Una vez que hemos llegado aquí, pues nos podemos encontrar muchos problemas, ¿no? El primero es cómo hacemos las agrupaciones de nuestra plantilla. Cómo creamos esa clasificación profesional para luego clasificar, valga la redundancia, en dos columnas por género, entre hombre y mujer. Pues efectivamente este es un tema que aparentemente es muy fácil, pero a su vez tiene sus complicaciones. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que solo tengamos un convenio colectivo. Pues debemos apoyarnos en ese convenio colectivo y en su clasificación profesional o grupo profesional vamos a utilizarlo, ¿vale? Y en él, efectivamente, nos vamos a apoyar para hacer esta primera clasificación profesional. También no debemos olvidarnos, pues eso, que podemos encontrarnos en dos circunstancias. Una, lo que hablábamos antes, la opción de que tenemos que hacer una auditoría retributiva o auditoría salarial, ¿vale? Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 902. Y aquí implica lo que ya hemos comentado anteriormente de la evaluación de los puestos de trabajo vinculada a la política retributiva. Esa evaluación, pues, tiene que ser totalmente objetiva y, lo que hemos dicho, con una metodología que nos lo clasifique correctamente. Si además aquí nos podemos encontrar lo que hemos dicho antes, que tengamos varios convenios colectivos de aplicación, pues evidentemente hay que hacer esa evaluación de nuestros puestos de trabajo para agrupar las distintas clasificaciones de grupos profesionales que tenemos en los diferentes convenios para, de alguna manera, todos estén al final en un registro homogéneo y común donde estén agrupados correctamente, aunque dentro de esa clasificación o grupo luego hagamos un detalle de todos los puestos o categorías de trabajo que se incorporan a cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? Esta parte es compleja, pero es fundamental. Luego tenemos que elaborar las tablas salariales, que como ya hemos visto, con todas las medias de retribuciones, tanto las que obtengamos en cada una de ellas como las medias, ¿vale?, que podamos obtener y las medianas en cada uno de los bloques que vamos analizando. Por tanto, nos vamos encontrando con diferente problemática, porque ya que tenemos calculado y decidido cuál es la agrupación y cuál es nuestra clasificación profesional y a quién vamos a meter en una y otra, etcétera, etcétera, pues nos preocupa ahora los conceptos retributivos, que también ya hemos sido capaces de definir, ¿vale?, en cada uno de ellos qué es lo que va a tener el contenido económico, las cantidades realmente y efectivamente percibidas. Pero hay otra serie de circunstancias que nos afectan enormemente y es cuando ahora el que está efectivamente al otro lado de esta presentación se pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago si tengo contratos temporales? ¿Qué hago si tengo contratos con reducción de jornada? ¿Qué hago si una persona solo ha trabajado 3 meses? ¿Qué hago si esta misma persona a lo largo del año natural, que es donde se realizan o se elaboran los registros retributivos, ha promocionado y ha cambiado de categoría o de puesto de trabajo?
¿tengo que volver a hacer un registro retributivo nuevo o no? Cada vez que una persona cambie de grupo. Pues al final, todas estas incertidumbres son las que realmente nos preocupan, porque al final el que tiene, de alguna manera, que presentar el registro retributivo es el que tiene que dar explicaciones de por qué, cómo lo hace y qué resultados al final definitivos obtiene. Además, no solo tiene que reportar a la dirección de su compañía, sino que además tiene, valga la redundancia, que dar ese acceso, por tanto, a la RLT o a la plantilla, como hemos comentado anteriormente. Y todo esto tiene que ser conforme a la normativa, aunque es una guía, para evitar cualquier tipo de sanción que podamos tener por la inspección de trabajo. La inspección de trabajo ya ha iniciado el año pasado el incorporar el tema de las inspecciones de los planes de igualdad ya realizados y el tema también del cumplimiento no con la ley de discapacidad. Estas dos circunstancias tenemos que tenerlas muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si tenemos un plan de igualdad que es anterior al Real Decreto 901-2020 y al Real Decreto 902-2020, tenemos que actualizarlo, aunque en la disposición transitoria única, aparte de la obligación de inscribirlo a partir del 15 de enero, tenemos un año para adecuarlo a estos dos reales decretos. Y en función en cómo encajemos con lo que hemos comentado, tendremos que hacer las actualizaciones en las partes que correspondan. Anteriormente, el registro retributivo pues, no necesitaba calcular las medianas. Esto es otra novedad del 902 que nos obliga a hacerlo. Aquí en esta básicamente vemos cómo se pueden ir calculando efectivamente estos valores o promedios y medianas dentro de cada una de las tablas. El ponerse de acuerdo o no si el porcentaje de diferencia en el salario medio promedio de hombre o mujer en una misma categoría o grupo profesional, ese porcentaje es entre uno y otro. La diferencia argumentativa. En cambio, la forma que tiene de calcularlo, de trabajo y de igualdad, pues es por la formulita esta que estáis viendo en la transparencia. La cantidad correspondiente a los hombres, o sea, al final el promedio dentro de ese grupo, menos la cantidad del promedio de las mujeres en ese grupo y dividido por la cantidad correspondiente a los hombres. Y ahí te sale un porcentaje que podrá ser positivo hacia arriba o hacia abajo y en función de eso, efectivamente, habrá una diferencia a favor del colectivo de las mujeres o del colectivo de los hombres. ¿Qué pasa? Que con estos importes nos encontramos en cuál es el importe que tengo que meter. Y claro, hablamos al final de importes efectivos. Pero cuando nos encontramos ante la otra casuística de esos contratos temporales, de esas reducciones de jornada, de esos contratos provisionales o que no han durado a lo largo del año, tenemos que esos importes equipararlos. Por tanto, hay que normalizarlos. Por tanto, hay que llevarlos al año. Y esa es la comparación que tenemos que hacer. O sea, no podemos dejar un contrato de media jornada sin elevarlo a contrato de jornada completa. Con lo cual, duplicamos las tablas. Uno es por lo realmente percibido y el otro cuadro es el normalizado, para que efectivamente las comparaciones sean efectivas. Si no, no tiene sentido, porque comparamos unas cosas con otras y al final los resultados nos distorsionan. ¿Qué debemos pensar también? Bueno, al final, para poderlo ajustar de verdad, ¿qué podríamos hacer? Pues una de las cosas fundamentales al final es que ese salario o esa cantidad medio promedio la dividamos por el número de horas realmente trabajadas. Y así lo comparemos entre el hombre y la mujer. También nos saldrá ahí un porcentaje, que será un porcentaje equivalente. Y ese es un porcentaje válido. Y es hacer como la prueba del algodón.
Y esa prueba del algodón al final nos confirma efectivamente si esa diferencia es real o no es real. ¿Cómo sabemos las horas que debemos utilizar para esa división entre el salario medio promedio o en esa mediana por horas trabajadas? Pues efectivamente lo debemos hacer con el tema de los convenios colectivos. También es cierto que el Estatuto de los Trabajadores te dice la jornada máxima, ¿vale? Que también la podemos utilizar. Hay diferentes fórmulas de calcular, pero lo más correcto es en función de la jornada laboral que nos aporta el convenio colectivo de aplicación. Y por tanto, para finalizar estas diferenciaciones que estamos comentando ahora, pues tenemos que explicar cuando ese porcentaje en base a la fórmula anteriormente comentada sea de un sexo respecto al otro superior al menos de un 25%. Esa es como se denomina también en el Real Decreto 6/2019 la brecha legal, ¿vale? Establecida. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al final a la empresa le siguen continuamente solicitando información. Habrá ya anualmente, tienen pensado en el Ministerio de Trabajo y de Igualdad, pues pasar una serie de estadísticas, utilizar todo el tema de estos registros para efectivamente, primero, minorar el tema de las diferencias retributivas o las brechas salariales que se puedan producir y, por otro lado, conocer la teórica brecha real que se pueda obtener a nivel nacional en el tema de la empresa. Hay sorpresas, ¿por qué? Porque todos vamos conociendo, ¿no? En mi empresa no hay brecha salarial, ni hay brecha salarial ni en complementos, ni en prestaciones extrasalariales, no hay absolutamente nada. Y luego hay estudios de los sindicatos, del Instituto Nacional de Estadística, de consultoras, y no todos se ponen del Eurostat, se ponen de acuerdo. Al final, el del INE del 2019 pues está en el 20,4. Y efectivamente, pues todo esto, al final, como hemos visto, son instrumentos para la transparencia retributiva y para minorar cualquier diferencia que se pueda producir dentro o injusticia que se puede, desde el punto de vista retributivo, que se pueda ocasionar dentro de una organización. Por tanto, hemos ido comentando, pues efectivamente, toda esta problemática a la cual nos enfrentamos, los contratos, como hemos hablado, jornada completa, de tiempo parcial, reducciones de jornada, las altas y bajas, las promociones, el cómo clasificamos los complementos, los salarios, el cómo anualizamos, etcétera, 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 el cómo aplicamos diferentes convenios colectivos. Lo cierto es que la guía y la información que tenemos, al ser todo novedoso, es imposible que dé respuesta a todos los casos o hipótesis prácticas que nos podemos encontrar en nuestra organización. Con lo cual, la inspección, en el momento que ahora haga estas revisiones, pues en ningún momento va a ser súper estricta en ese sentido, porque nosotros vamos a ir explicando el por qué hemos llegado absolutamente a estos datos. Muy bien, Juan. Espero que me escuchéis ahora bien, porque antes me decíais que me escucháis mal. Vamos al siguiente sondeo que os lo hemos lanzado. Dos preguntas de nuevo. Recuerda que es anónimo. Siempre tenéis que marcar las opciones y darle a enviar. Vale. Y en cuanto a lo que me estáis preguntando por el chat, me están llegando las preguntas sí se hacen al organizador. No os preocupéis, que son más. La pregunta que nos hacéis muchos es: ¿tendréis las presentaciones y vídeos? Sí, tendréis la que viene, podéis tener vídeos de los manteos desde marketing. Y una cosa muy importante es con la ponencia, donde ponéis cuadraditos, nombres y demás, ¿vale? Entonces, por favor, no toquéis la ponencia porque no podéis subrayar nada, ¿vale? En principio nos queda prácticamente 5 segundos, ¿vale? Y en cuanto a lo que son las respuestas del registro retributivo, pues hay un alto porcentaje, hay una mayoría que no lo tiene.
digamos que en torno a un 40% que sí lo tiene. Y en cuanto a la petición, si llega de la RLT o de lo solicitado, pues realmente aparece que no, que debe ser que lo han implantado directamente. A ver, las respuestas son una radiografía de la situación actual en este sentido en nuestro mundo empresarial. O sea, es un desconocido no un desconocido la obligación de tener un registro retributivo, sino un desconocido de tener efectivamente esta herramienta y luego la visibilidad de la misma de cara a nuestra organización de forma interna. A ver, todo esto además se ha tratado y se ha valorado porque hay informes del tema de la protección de datos para intentar evitar de forma individual el que se pueda obtener información específica de cada una de las personas trabajadoras y sobre todo en donde menos agrupadas están, que son los puestos de mayor responsabilidad. Simplemente estamos fuera casi de tiempo. Sí. Vale, tenemos todavía un par de bloques, ¿verdad?, que tocar. Sí, pero seré muy rápido. Y sí deciros que al final os mandaremos una encuesta de satisfacción y ver cómo mejoramos esto y mientras tanto pues vamos a ir respondiendo cual metralladora a las preguntas que vamos a tener porque hay unas cuantas, ¿vale? Si me permites, Antonio, es un minuto. Esta es un par de transparencias vinculada a la herramienta voluntaria del registro retributivo del Ministerio, que como veis todo el tema de tablas y cuadros que nos va produciendo, pero que hay que tener esos conocimientos básicos de usuario para manejar el tema del Excel. Y luego comentar también que el programa y la herramienta de Centinela Igualdad de Lefebvre, pues es otra más que se ha adelantado para efectivamente contemplar en sus planes de igualdad y en la utilización de la misma todo el tema de registro retributivo. No lo calcula como tal, porque al final es voluntario, lo que hace es que te da indicaciones también de cómo hacerlo y que puedes subir tu registro retributivo a la aplicación para incorporarlo al tema del informe diagnóstico de situación. Y luego, para el tema de la evaluación de los puestos de trabajo, que también es fundamental e importante, pues tiene una serie de distintas partes que lo organiza de tal manera la organización para que tú puedas al final establecer correctamente e internamente una valoración de puestos de trabajo independientemente de que puedas utilizar una consultora externa. Al final, estas herramientas son básicas, están perfectamente construidas y dan respuesta a las necesidades que tenemos para cumplir con la normativa laboral vigente en estos momentos. Por último y súper básico es lo que hablamos de la evaluación del puesto de trabajo vinculado a la auditoría salarial. Como veis, este era el segundo instrumento, ¿vale?, de transparencia retributiva, que es hacer la auditoría salarial y la evaluación de puestos de trabajo, que hoy no es objeto de este webinar, pero que sí que efectivamente la hemos tenido en cuenta básicamente, por ejemplo, aquí como establece también la guía del Ministerio de Trabajo y de Igualdad, pues cómo valorar las funciones, pero todo esto tiene que estar vinculado a una metodología alfanumérica para poder clasificar y evaluar correctamente los puestos. Bueno, pues en principio hasta aquí hemos llegado. Juan ha mencionado una de las herramientas que tenemos en el FEIRE, que es Centinela Igualdad, que nos permite precisamente hacer muchas de las cosas que has mencionado, Juan. Vamos a pasar al turno de preguntas. Sí que, no sé si Alejandro puedes lanzar la encuesta de calidad mientras formulamos las preguntas. Y también he hablado pues, de esa necesidad de crear sus planes de igualdad. También tenéis una posibilidad, ahora os lo mandaremos por el chat, de formaros en planes de igualdad justo más la semana que viene, ¿verdad, Juan? Creo que Sí. el 11, 12 y 13 desde el febrero de formación. Ahora os mandaremos porque tenéis la opción de poderos inscribir a un precio especial. Alejandro, ¿podemos lanzar la encuesta de igualdad? Dice la primera pregunta. Mi empresa somos 3.500 personas, yo soy delegada sindical en recursos humanos, no tienen ninguna intención de aplicar esto o aprender del tema. Es una opinión, pero si quieres hacer alguna consideración, a tu criterio, Juan.
Sí, bueno, agradecer esta pregunta y efectivamente una empresa, además, todas las empresas tienen que cumplir con la normativa laboral vigente y en este caso está súper claro y taxativo lo que dice el artículo 5 y 6 del registro retributivo en el Real Decreto 902/2020, que el comité de empresa tiene acceso directo al registro retributivo. Luego es una obligación que tiene que tener la empresa y por tanto se puede solicitar. En el caso que no se dé acceso al mismo, pues ahí dependerá de qué tipo de actuación quiere tener la persona que lo ha solicitado, porque puede acudir efectivamente a otros canales, ¿no? Para ponerlo de manifiesto y efectivamente la inspección de trabajo pueda de alguna manera solicitar a la empresa que dé acceso al contenido del registro retributivo, porque es una obligación legal que ya es obligatoria, desde luego, desde el 14 de abril de este año. Bueno, simplemente comentar que ya está abierta la encuesta de calidad para que podáis irla cumplimentando, algo en los que os agradecemos mucho. Vamos con una nueva pregunta que dice: buenos días, en la VPT es posible que trabajadores pertenecientes al mismo grupo del convenio, por ejemplo 03, nos den puntuaciones distintas totales, por ejemplo 350 puntos, 420 y 500 puntos. Quiere decir que un trabajador del grupo 3 puede estar en diferentes escalas, y nos matiza a continuación. Perdón, un trabajador no, valorando varios puestos de trabajo, diferentes categorías como mecánico, administrativo y oficial de producción, todos ellos encuadrados en el grupo 3 del convenio. La valoración VPT da escalas distintas. ¿Es esto posible, Juan? ¿Que esa valoración de puestos de trabajo sea diferente? Sí, sí, porque, a ver, la clasificación profesional en los convenios colectivos en general, de origen, se realizaron sin tener en cuenta la valoración de los puestos de trabajo que pueden estar vinculados a ese grupo o categoría profesional. Por eso, para intentar cumplir con ese principio de transparencia y de equidad retributiva, se hace esta evaluación y valoración de los puestos de trabajo para al final agruparlos, como dice la normativa, por puestos de igual valor. Y entonces agrupas, imagínate, podemos hablar de puestos del grupo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, un grupo alto, el tema de recursos, el director o directora de recursos humanos y el director o directora del departamento financiero o del departamento comercial, porque es así un poco más fácil, ¿no? Pues efectivamente, lo normal es que sean puestos que se agrupen en otra clasificación distinta, ¿vale? Por puestos de igual valor, independientemente de la que tú hayas hecho en la clasificación profesional vía convenio colectivo. Luego, cuando veamos sorpresas, y sorpresas que nos podemos encontrar, es que efectivamente con esa metodología objetiva realizada puede pasar que por la puntuación que se obtenga, un puesto de trabajo pueda cambiar de grupo de clasificación profesional. Con lo cual, ¿qué obliga a la empresa? Pues efectivamente a duplicar la tabla, ¿vale? La tabla salarial vinculada con las dos opciones. Una, en función de la clasificación que me establece el convenio colectivo, y otro, en función de esa agrupación que yo he hecho con puestos de igual valor. Y ahí se pueden producir, y es real y es correcto, que determinados puestos de trabajo puedan cambiar en esa clasificación de grupo. Pueden pasar del 3 al 2, del 2 al 1 o del 4 al 3. Y todo eso es correcto. Por tanto, lo único que hace y además esta última opción, esta última clasificación es la más justa, porque sí que se corresponde efectivamente con una valoración objetiva de ese puesto de trabajo. Perdona el claxon de las ventanas abiertas. Alejandro, déjame que meta yo una pregunta entre medias mientras vas componiendo la pizarra, y recordaos, por favor, que no pongáis los nombres en la pizarra porque se ve vuestro nombre. Juan, nos dicen: ¿qué obligaciones hay en empresas de menos de 50 trabajadores con RLT? ¿Basta con informar que se va a realizar el régimen retributivo, el registro retributivo, o basta con enseñárselo una vez que esté hecho?
Bueno, la normativa legal te dice que antes de iniciarlo debes, 10 días antes, ponerles en conocimiento que vas a realizar la elaboración del registro retributivo. Eso es lo que te dice la normativa. Pero lo que sí que es cierto es que lo que comentábamos antes, esa obligación hay que cumplirla. Si esa obligación la incumples, es sancionable o no, pues en principio, si tú lo estás elaborando y luego lo pones y le das acceso a ese comité de empresa o a esos delegados de personal en esa organización empresarial de menos de 50 personas trabajadoras, pues tampoco no hay ningún problema. Lo que sí que es cierto es que si te piden el acceso y te piden el registro, no te puedes pasar 6 meses, 9 meses sin darle ese acceso, porque te lo pueden reclamar laboralmente y efectivamente te puede caer una sanción, como hemos visto anteriormente. Muy bien, teníamos una nueva pregunta que ya tienes en la pizarra, que dice, ¿este registro es para detectar brechas entre hombres y mujeres o para detectar cualquier tipo de brecha salarial en trabajadores en el mismo puesto de trabajo? Al final la respuesta es a las dos preguntas. Tú vas a obtener una información que te va a permitir efectivamente detectar cualquier brecha salarial, por un lado, vinculado a la clasificación profesional o grupo profesional, y por otro lado, si haces esas asignaciones y esas agrupaciones que hemos visto por puestos de igual valor, ahí vas a obtener, después de haber hecho esa evaluación, que en principio es obligatoria para todas aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras cuando tengan la obligación de tener su plan de igualdad, que todavía les queda por el decalaje de los plazos establecidos un año más. Pero, dicho eso, ¿qué quiere decir? Que es obligatoria es la de convenio colectivo, pero es voluntario. Si una empresa quiere todavía profundizar más en su situación, ¿qué va a hacer? Pues esa evaluación, aunque no sea obligatoria, de puestos de trabajo, para ahí hacer el análisis correspondiente, los porcentajes de correspondiente con puestos de trabajo de igual valor y ver esas diferencias para obtener o no, o confirmar o no si hay brecha o no hay brecha. Y la brecha, como sabemos, está en la retribución total, puede aparecer en los complementos salariales, puede aparecer en las percepciones extrasalariales, puede aparecer en cualquier momento. Por lo tanto, es muy importante porque ayuda muchísimo a recursos humanos, efectivamente, o al responsable del capital humano de una empresa, grande o pequeña, pues a tomar medidas y un plan de acción para minorar esas situaciones. No hace falta llegar a una desviación del 25%, ¿vale? Que esa es la presunción legal de brecha, sino que con menos desviaciones, pero que entendamos que puedan ser significativas, debemos hacer un plan de acción a medio plazo para minorarlas y evitar que el clima laboral se pueda complicar. ¿Y por qué se puede complicar? Muy sencillo, porque en el momento que una persona ve que el salario medio promedio o la mediana del colectivo de género contrario al suyo tiene un salario superior o inferior y no está justificado, pues eso origina efectivamente reclamaciones. Y debemos evitar que se produzca un foco en ese sentido que al final perjudica al clima laboral y a la productividad en la organización. Pues si me permites, Alejandro, voy a colar una pregunta. Nos vamos a las empresas de más de 50 trabajadores, que tienen un plazo hasta el 2022, como bien sabes, Sí. para hacer su plan de igualdad. Eh, ¿Debe hacer, mientras tanto, el registro retributivo o puede agotar el plazo hasta el 2022 y hacerlo en ese momento? El registro retributivo, como hemos comentado anteriormente, es una obligación, independientemente de su desarrollo en el Real Decreto 902-2020 a partir del 14 de abril, es ya una obligación, sin tener que hacer el plan de igualdad, de tener registro retributivo, porque está en el Estatuto de los Trabajadores desde el 2019 en el artículo 28.2. Luego, independientemente que no tengamos plan de igualdad, que no tengamos la obligación de plan de igualdad, ya hemos comentado que efectivamente todo tipo de empresa tiene que tener su registro retributivo, aunque tenga 10 personas trabajadoras, las 10 sean hombres o las 10 sean mujeres, o
etcétera, etcétera. Da igual, es una obligación legal para todo empresario. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues vamos con la siguiente, si os parece. ¿Qué sentido tiene este registro? Nos lo pregunta un asistente. Concretamente se refiere al caso de las empresas que cotizan al régimen general de la Seguridad Social, que ya envían los ficheros de conceptos retributivos abonados por cada trabajador. El sentido de este registro, bueno, hay una parte técnica, una parte también de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, con el número 5 y el número 11 de la Agenda 2030, donde se busca efectivamente esa igualdad de trato y oportunidades y en este caso vinculado a la política retributiva. Al final es un movimiento internacional o mundial que ha llegado también a Europa y que ha llegado también a España para intentar corregir cualquier desviación o discriminación en la política retributiva que sea por género. Por eso, efectivamente, tiene pues una serie de argumentos que son globalizados que nos hacen que legislemos en ese sentido en España para dar cumplimiento y minorar cualquier diferencia por discriminación retributiva que se pueda dar en nuestras empresas. Luego, efectivamente, a partir de aquí, independientemente de la información que se pasa a la Seguridad Social, por un lado, se lo pasas a la agencia tributaria con el modelo 190 de todo el tema de las retribuciones anuales, pero a la Seguridad Social lo que le pasa son las bases de cotización, ¿vale? Que sabéis ahí que hay unas máximas, ahí no se ven las diferencias retributivas, ¿vale? Los componentes de las mismas y luego, aunque hay otros desgloses, el análisis, como siempre, o generalmente la administración pública nos traslada la obligación al mundo empresarial. Y es el mundo empresarial, una vez más, que con todo lo que está cayendo, tiene que seguir efectivamente dando respuesta y cumpliendo con todas las obligaciones en materia laboral que se están imponiendo últimamente. Bueno, como estamos fuera de tiempo, vamos a hacer las dos últimas preguntas para no alargarnos, que todos evidentemente tenemos agendas muy comprometidas, muy ocupadas y bueno, es preferible cerrar ahora. Vamos a hacer esta y una más. Esta tiene miga porque dice, ¿el plan de igualdad es solo para empresas de más de 50 trabajadores? Y aquí, Juan, yo te animo a que nos cuentes un poco tu impresión, no solo de la obligación legal, sino de la necesidad de contar con una herramienta como esta en la empresa. La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque, por un lado, están las obligaciones legales. Bien, estas obligaciones legales se establecieron ya en el 2019, ¿vale? Para que todas las empresas con más de 50 personas trabajadores en un decalaje, en un calendario temporal, tuvieran un plan de igualdad. Con lo cual eso significa que a partir de marzo 2022 pues está la obligación de que todas las empresas deben tener y si no, si tienen una inspección o una denuncia serán sancionadas por ello. Nos estamos quedando en esta parte primero de cumplimiento de normativa laboral. Sí que es cierto que diferentes administraciones autonómicas ya han sacado, y por ejemplo en la Comunidad de Madrid, una instrucción o una orden que a partir también de ese año, del 2022, las empresas o las organizaciones empresariales de más de 30 personas trabajadoras también tendrán la obligación de tener un plan de igualdad. Bien, todo esto es obligación de tener un plan de igualdad, pero nos tenemos ahora que quedar en otros temas que son muy importantes. ¿Para qué es un plan de igualdad? ¿Para qué sirve un plan de igualdad? ¿Qué beneficios tiene para una organización? Pues al final un plan de igualdad busca la igualdad de trato y oportunidades en todas las áreas de gestión laboral de una empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que al final
esos puntos débiles, esas conclusiones o resultados negativos o esas debilidades que tenemos en su aplicación, el plan de igualdad con sus medidas nos permite efectivamente minimizar esas circunstancias en un calendario temporal de 4 años. Si la empresa implementa esas medidas, ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa? Pues que, por un lado, retenemos talento. Por otro lado, gestionamos mejor el talento que tenemos dentro de nuestra organización. Mejoramos el clima laboral dentro de nuestras empresas. Mejoramos la productividad. Mejoramos la conciliación y la corresponsabilidad dentro de nuestra organización. Y al final, si hacemos también encuestas de clima, podemos hacerlas una antes de tener un plan de igualdad, tenga la obligación o no de tener un plan de igualdad, y otra después del plan de igualdad, para que veamos la evolución efectivamente en el talento y retención del talento y la mejora del clima laboral para nuestras personas trabajadoras. Hoy en día, el tener un plan de igualdad también sirve para tener más puestos en las licitaciones públicas. No se nos debe olvidar que el no tener un plan de igualdad y tener la obligación de tenerlo puede implicar además el no poder participar en un concurso público-privado. Empresas como importantes, grandes multinacionales ya lo exigen, por lo cual no debemos olvidar lo que significa eso. Y luego hay consumidores que prefieren adquirir productos o servicios de una compañía que tiene un plan de igualdad a aquella que no la tiene. Dicho todo eso, yo entiendo que el plan de igualdad es muy importante, porque además incorpora luego dentro de sus medidas el tema del protocolo de prevención de acoso. Ese es un tema fundamental hoy en día, de acoso sexual o por razón de sexo, pero nosotros incorporamos también el tema del ciberacoso y de los actos discriminatorios. Y estos temas hoy por hoy son, sobre todo el ciberacoso, el tema de las redes sociales, el tema de los chats, el tema de los WhatsApp, el tema de los grupos, el tema de las fotografías o emails de alguna manera no autorizados por la otra persona, pueden producir daños morales, y los departamentos de recursos humanos o los responsables de las organizaciones es donde más quejas y denuncias están recibiendo. Y por eso os quiero decir que no solo son medidas de igualdad en las distintas áreas, sino que este tema es fundamental, y el protocolo de prevención y el canal de denuncias, por tanto, por la Ley 3/2007, por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, etcétera, etcétera, por el Real Decreto 901, por el 902, por todo, es obligatorio a las empresas. La mayoría de los convenios colectivos recogen la obligación y la formación y sensibilización también, no solo en materia de igualdad, sino en materia de prevención del acoso. Por lo tanto, creo que es fundamental, muy importante, es un paso adelante y lo demanda nuestra sociedad civil. Y luego está el tema de pertenencia a nuestra organización, y ya no me extiendo más. Esto también es objeto luego de cuando sales de tu empresa, pues tienes una comida, una cena, un acto, un evento, pues si tenemos un buen plan de igualdad con unas medidas que favorecen la conciliación, la corresponsabilidad y mejora nuestro clima laboral y nos hace que nos quedemos en esta organización porque nos sentimos orgullosos, lo trasladaremos, nuestros principios y valores en materia de igualdad, al resto de las personas que están con nosotros. Yo solo me queda agradecer las preguntas que nos habéis realizado, porque me parece que son variadas, súper interesantes, y espero haber intentado dar respuesta a las mismas. Agradeceros a todos los que estáis escuchándonos en este webinar, y daros un abrazo virtual a todos y a todas que nos hayáis escuchado, y espero que haya sido de utilidad esta ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ya vemos que os lo habéis pasado genial con la pantalla pintando. La verdad es que nos alegra un montón. Espero que hayáis aprendido algo. Recordad que tanto el Centinela de Igualdad puede ser una herramienta para vosotros, para gestionarlo, como la sesión que os hemos mandado al chat, la sesión que tenemos la semana que viene de 3 webinars de implantación. Ahí sí que si os unís podéis hacer muchas de estas preguntas que sentimos no poder responder a todas, porque tenéis que entender que habéis estado al otro lado cientos de personas. Muchas gracias. Os esperamos en la próxima aula abierta.
Muchísimas gracias, Juan. Gracias por estar hoy aquí y gracias por dar esas respuestas tan completas. La verdad es que yo creo que ha sido muy instructivo para todos los que hemos tenido al otro lado. Os esperamos en la próxima aula abierta. Muchísimas gracias a Lefebvre una vez más y un abrazo virtual para todo el mundo.